de hoy pues quiero avanzar con el cuarto capítulo y que le hemos titulado Un legado imparable. Un legado imparable basado en Josué 4. Vamos a estar leyendo unos versículos y luego estaremos haciendo referencia a todo el capítulo. Así que vamos a Josué capítulo 4, versículo 4 al 7. Ahí vamos a tener la lectura para iniciar esta mañana la palabra de Dios bajo el tema Un legado imparable. Si lo tiene, dice amén. Gloria a Dios. Si no, creo que lo proyectan atrás y puede seguirlo ahí. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice 4:4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan esas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Gloria a Dios. Tomé ese término, el monumento conmemorativo. Ya todos tenemos una idea de lo que es un monumento, ¿verdad? Son figuras arquitectónicas que se levantan para recordar, ya sea de un personaje antiguo o de estructuras que recuerdan el pasado, como sea. Entonces aquí Dios está ordenando que se construya un monumento conmemorativo. Y para mí ese monumento conmemorativo es para recordar lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho. Y qué bueno, como el Salmo 103 dice, que no olvidemos los beneficios que Dios nos ha dado. Y por eso es importante tener ese monumento conmemorativo que hoy lo vamos a traducir como el legado imparable. Un legado es algo también que dejamos, algo que nos recuerda que ha sucedido y que por lo tanto nosotros no podemos dejar, hermano, en el olvido las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué es un legado imparable? Para ponerlo en el tema de hoy, lo vamos a definir como la herencia espiritual. Algo que ha sucedido en tu vida y en mi vida, que no se te olvida jamás lo que Dios ha hecho. Yo creo que el primer gran legado, la primera gran herencia es nuestra salvación, hermano. La transformación que Dios hizo en nuestras vidas es algo, hermano, grandioso, que se tiene que mantener como un monumento conmemorativo, que nunca te olvides de dónde Dios te sacó. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces eso es algo importante, pero no es el único, porque Dios sigue haciendo grandes cosas con nosotros después de la salvación. Y hoy me refiero a que cuando Dios da esta instrucción, me parece que el centro de todo este plan, que es de Dios, no es de Josué ni de nadie, es Dios quien le da esta idea, este mandato, es porque lo hace, hermano, pensando en los hijos. ¿Usted capta eso? Cuando Dios le da la instrucción que hagan todo esto y dice: para cuando vuestros hijos pregunten mañana. Entonces, los monumentos conmemorativos en realidad no es por nosotros, es por nuestros hijos, por tus nietos, por toda tu descendencia. Entonces, el legado espiritual lo vamos a definir como la herencia espiritual que los padres le dejan a sus hijos. Más que cualquier cosa material, hermano. Usted le puede dejar dinero en el banco, propiedades, una buena educación, pero nada de eso sirve si usted no le deja el legado espiritual. La Biblia es clara. ¿Qué le aprovecha al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? Así es que estas cosas son buenas. Le animo a que le deje un buen legado material a sus hijos para que no pasen todas las dificultades que usted haya pasado, que vivan mejor, pero sobre todas las cosas que lo vean en la eternidad con Cristo Jesús. Sobre todas las cosas. Así es que voy a leer aquí un texto que me gusta del Nuevo Testamento en Tercera de Juan.
Hay un versículo precioso que creo que cada padre que en esta mañana está aquí, si tiene a un hijo fuera del evangelio, si tiene a un nieto fuera del evangelio, creo que este sería la petición de su corazón, llegar a declarar estas palabras que declaró Juan, el anciano, en la tercera carta de Juan, en el versículo 4, porque solo tiene un solo capítulo. Y mire qué hermosas estas palabras que queremos nosotros decirlas. Dice el Señor aquí, hermano: no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál? El oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuántos saben que este es el mayor gozo, hermano? Que tus hijos no se pierdan. Que tus hijos verdaderamente lleguen y alcancen los propósitos por el cual nacieron, por el cual Dios los ha traído. Por eso yo creo que esta mañana vamos a hablar de padre a padres. Vamos a hablar nosotros como adultos, como padres, como abuelos, como personas que tenemos a nuestro cargo estos hijos que Dios nos los ha puesto a nuestro lado con este propósito de dejarles una herencia espiritual, un legado espiritual para ellos. Porque, hermanos, si lo vemos también por otro lado, si nosotros no hacemos este trabajo con nuestros hijos, ¿cuál será la iglesia de la siguiente generación? ¿Cómo será la próxima iglesia cuando ya no estemos nosotros? Si nosotros no hacemos ese trabajo, hermano, hay un peligro para la próxima generación. Entonces, imagínese usted, solo para ponerle un ejemplo, nosotros como iglesias que creemos en el pentecostalismo, ese fuego del Espíritu Santo, que un tiempo era como un volcán, pero ahora ya ha quedado como ciertas llamitas nada más a punto de extinguirse. Nuestra generación actualmente ya ni sabe nada de ese tema, sobre el hablar en otras lenguas o sobre el poder del Espíritu Santo, sobre los dones del Espíritu. Es porque se ha venido decayendo y perdiendo el interés, y necesitamos, hermanos, recuperar ese monumento del poder del Espíritu Santo para que nuestros hijos sepan quién es nuestro Dios al que adoramos y servimos. Urge que tomemos la responsabilidad. Urge que nos detengamos ya y decir: le he estado dando demasiado interés a lo material a mi hijo. Le estoy dando de todo, pero no le estoy enseñando los fundamentos de la palabra de Dios. Las cosas que deben servirle para su vida en este tiempo y para la vida eterna. Dios, comienzo diciendo, Dios desea que dejemos un legado a nuestros hijos espiritual. Dios demanda y desea que lo hagamos. Voy a basarme en Génesis 18, 19. Ahí vemos nosotros un comentario que Dios hace acerca de Abraham. Esto es Dios pensando sobre Abraham. Y yo creo que esta mañana desearíamos todos como padres que Dios dijera eso de nosotros, lo que dijo de Abraham. ¿Cuántos quieren que Dios diga cosas buenas de usted? ¿Verdad? ¿Qué piensa Dios de mí como padre? ¿Qué desea Dios de mí como padre? Lo vamos a leer en Génesis 18, 19. Mire lo que Dios dice. Está hablando Dios. Y queda revelado aquí esta palabra. 18, 19 dice: porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Es decir, cuando ya Abraham no esté, sus hijos van a quedar con este mandato: que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Queda clara esa palabra, hermanos? Dios está tan seguro de Abraham, de que Abraham dice que le va a enseñar a sus hijos el camino de Dios, la justicia, los mandamientos del Señor. Qué bueno es que Dios esta mañana que nos está hablando y nos diga: yo deseo que ellos también, los padres de este tiempo, le enseñen a sus hijos para que cuando no estén, ellos guarden el camino de Jehová también. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que vamos a Josué 4, donde Dios da la orden. Y en los primeros versículos, del primer versículo usted puede ver de que esto sale de Dios, cuando dice 4:1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo. Ahí comienza la instrucción. Y es importante que tomemos en cuenta esto, que lo que hacemos, hermano,
de enseñarle a nuestros hijos, de traerlos a la iglesia, de motivarlos para que busquen de Dios, para que le sirvan a Dios, es un mandato de Dios, no es una opción. Si no lo hacemos estaríamos fallándole. Entonces, lo primero que vemos y vamos a retomar en esta introducción del capítulo 4 es cuando Dios le da la orden. En el versículo 2 le dice: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. La intención es de que cada hombre representa una tribu. Cada tribu representa todas las familias de esa tribu, es decir, todas las casas que pertenecen a esa tribu. En esa piedra que iba a tomar este hombre estaba simbolizada todas las familias, todas las casas que pertenecían a esa tribu. Y eso me lleva a un punto importante. El legado espiritual es responsabilidad de cada familia. Lo repito si no lo escuchó. El legado espiritual de nuestros hijos es responsabilidad única y exclusivamente de nuestra familia. Su familia y mi familia. Mucha gente le echa la culpa al gobierno, a la sociedad, a la escuela y hasta a la iglesia le puede echar la culpa. Pero Dios te dice esta mañana: tú eres responsable de tus hijos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Tú eres el que tiene que trabajar con ellos. Tú tienes que orar por ellos. Tú tienes que aconsejarlos. Tú tienes que enseñarles el camino. Mientras estén bajo tu techo, tú tienes esa responsabilidad sobre ellos. Y aún cuando ya se vayan, tú lo sigues cubriendo con la oración y con el consejo sabio de la palabra. Pero entonces aquí venimos a este punto, hermano, que no podemos dejarle esta responsabilidad a nadie. Por eso Dios le dice que cada uno tome esa piedra y la ponga ahí como monumento conmemorativo. No era nadie más, no era solo Josué, no era cada uno. Cada uno esta mañana pongámonos, hermano, y digamos: yo en mi casa, yo levantaré ese altar para mis hijos. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo me comprometo a tomar esa piedra. Yo me voy a comprometer a poner la piedra en mi casa. Gloria al Señor. Sí, hay oportunidad que la iglesia, la sección, los distritos, todos los que componemos, el trabajo hay para jóvenes, hay para niños. Pero hermano, nosotros en la casa tenemos la primera iglesia, cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Mire lo que pasa con Timoteo, y me gusta ese ejemplo. 2 Timoteo 1:5. Ahí podemos ver algo importante, como Pablo reconoce que lo que pasa con Timoteo es producto de lo que hizo la familia con Timoteo. 2 Timoteo 1:5 le dice Pablo al joven Timoteo: trayendo a la memoria. Mire la memoria, ¿verdad? Son las cosas conmemorativas, lo que recordamos. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Y por qué este jovencito tiene una fe no fingida? Es decir, una fe real. La cual habitó primero, ¿en quién? En tu abuelita Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, muchachos. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios, dale aplauso si se goza, alabando a Dios. Usted es libre de alabarlo. Gloria al Señor. ¿Sabía cómo tiene que ir la herencia espiritual? No se conforme con que le heredó sus ojos. No se conforme con que le heredó el talento, la habilidad de hacer negocios. Bueno, salió como su papá, su mamá. Diga usted: yo quiero que tenga mi fe este muchacho también. Que adoren a Dios, que busquen a Dios, que deseen de Dios como yo lo he deseado. Ahora bien, ahí viene un problema si usted como padre no tiene esta fe. Usted necesita primero levantar su fe para que la pueda heredar a sus hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? El legado espiritual es entonces una responsabilidad familiar. Y tengo otro texto ahí en el verso 9, ahí mismo del capítulo 4 de Josué. Me gusta este detalle porque no solamente quedó en las 12 tribus. Observe lo que pasa en el verso 9. Dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. ¿Por qué me llama la atención ese detalle? No era suficiente con que los sacerdotes o los líderes pusieron ese monumento.
Me gusta cómo Josué dijo, yo quiero hacer mi propio monumento también. Interesante eso. Es decir, que cuando nosotros oímos de que es importante que como iglesia estamos trabajando para orar y levantar a los jóvenes, a los niños, que cada uno diga, bueno, está bien lo que está haciendo la iglesia, pero yo voy a hacer mi parte también personalmente. Josué vio que los demás estaban haciendo su trabajo, pero él dijo, yo quiero hacer lo mío. Y es que no hay nada mejor, hermano, que sean los propios padres que ayuden y edifiquen la fe de sus hijos. No hay nada mejor que eso. Le aseguro que ahí, hermano, va a haber una mejor conexión, que usted se lo hable, se lo diga como padre, como madre, porque esto siempre lo mantuvo en mente Josué desde este día hasta el último momento que se despide del pueblo. Y vaya conmigo a Josué 24:15. Imagínese, él se mantuvo con esta línea de pensamiento que él era el responsable de su casa. No las 12 tribus, no los sacerdotes, no el sumo sacerdote, no. Ahí era él. Gloria a Dios. ¿Por qué dice en Josué 24:15, hablándole a todo el pueblo? Y le dice, despidiéndose él, si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿A quién van a escoger ustedes? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la meta, hermano. Gloria a Dios. Usted no se ande fijando cómo educan a los hijos de otros. Usted y su casa sirvan a Jehová. Usted es responsable por lo suyo, no por lo de los otros. Amén, hermano. Entonces, pero yo y mi casa, si los demás sirven a otros dioses, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es importante esta determinación, porque ese es el legado, la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos. Gloria al Señor. ¿En qué consiste el legado espiritual, hermano? ¿En qué consiste lo que Dios quiere que le dejemos a nuestros hijos? Lo vamos a sacar como ilustración de los elementos que tenemos en este mismo capítulo. Y quiero ir al primer punto. ¿Qué es lo primero que podríamos decir que le deberíamos de dejar de legado a nuestros hijos? Leamos el verso 22. Leamos el verso 22. Porque, bueno, se desprende del 21 cuando se viene la pregunta otra vez. Se vuelve a repetir. Voy a leer el 21 para ver el contexto. Y dice, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Esa es la pregunta a responder. ¿Qué significan estas piedras? ¿Qué significa ir a la iglesia? ¿Qué significa leer la Biblia? ¿Qué significa orar? ¿Qué significa ayunar? ¿Qué significa visiones? ¿Qué significa dones? ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Qué significan estas piedras? Ellos no lo saben porque están creciendo. Pero se supone que nosotros debemos saber es la respuesta a esa pregunta. Se supone, estoy diciendo. Porque entonces el primer punto me llama a mí a tener desde este día una determinación de que yo debo saber qué le voy a responder a mis hijos si me hacen estas preguntas. Entonces dice el verso 22, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Ahí está el primer punto. ¿Qué significan estas piedras, papi? ¿Qué significan? ¿Será para jugar, para tiro al blanco? Tranquilo, ya te voy a explicar qué significan estas piedras. Significa que un día nosotros pasamos este Jordán y Dios lo abrió, el arca iba adelante y el Señor nos abrió camino donde no había camino. ¡Wow! ¿Qué es eso, hermano? Le está contando un milagro. Le está contando de una manifestación del poder sobrenatural de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer punto que usted debe preocuparse? Para darle a su hijo, darle a su herencia espiritual, debemos dejar un legado de experiencia con el poder de Dios. Hermano, ahí es lo primero que usted debe buscar. ¿Qué historias le va a contar a sus hijos de usted con Dios? ¿Qué tiene que contarle? Búsquelas. Si no las ha tenido, empiece a buscarlas. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué cosas extraordinarias le puede dar a su hijo, hermano?
Porque hoy en día, con la generación que vivimos en estos tiempos, tanta desinformación, tantas cosas en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios mismo, en contra de la iglesia, en contra de todas las verdades corrientes que vivimos. No basta que usted le diga, ándale, mira, aprendete esto. No, ellos quieren saber si hay algo real, vivo y poderoso en esto que estamos hablando. Es importante entonces que busquemos experiencias poderosas con Dios en nosotros para que se las podamos contar a nuestros hijos. Y decirle, mira hija, mira hijo, yo sé quién es Dios. Yo vi a Dios en esta circunstancia de mi vida. Hay cosas que quizás usted ha vivido y no se las ha contado. Cuénteselas a ellos. Tal vez andan desanimados, ya están entrando en rebeldía, pero cuénteles del poder de Dios para que sepan que esto no es mentira, esto es verdad. Bendito el nombre del Señor. Que no es una teoría, no es una doctrina, una ilusión, es algo vivo porque el poder de Dios es real. ¿Qué le vamos a contar? Gloria al Señor. Mire lo que dice Hebreos 11:32. Pudiera decir, hermanos, que con ese texto que vamos a leer, podemos resumir que toda la Biblia es una explicación del gran poder de Dios. Porque todo lo que leemos en la Biblia es sobrenatural, hermano. Las cosas que se relatan en la Biblia no pueden suceder por mano humana si no hay una intervención de Dios. Desde la creación, desde el arca de Noé, desde el sacrificio de Isaac, que apareció aquel cordero, todas las cosas son sobrenaturales. Y por eso es importante que pensemos, hermano, que en la Biblia está llena de testimonios del gran poder de Dios. Que por eso la gente que leyó esa palabra, que escuchó esas historias, pudieron perseverar y creer en ese Dios todopoderoso que le hablaron. Y por eso el escritor de Hebreos hace un resumen maravilloso. En Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Bueno, usted tiene tiempo para hablar de Gedeón. Vaya a leer y les cuenta a sus hijos de Gedeón. De Barak, de Sansón. Cuéntele, ¿qué pasó con Sansón? Mire, usted tiene que saber las historias bíblicas primero. Y es ahí donde usted le va a contar las grandes hazañas de Dios que hicieron estos hombres. De Jefté, de David, cómo derribó a ese gigante. ¿Cómo es posible que un niño se enfrentara a un guerrero grande y poderoso? Pero eso son las obras poderosas de Dios. Ese es el Dios que nosotros hemos creído. Así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho que contarle a nuestros hijos. No los deje ahí entretenidos nada más viendo el celular. Hay mucho que contarles del poder de Dios. Pero la primera cosa que debemos decir esta mañana: yo necesito un encuentro con el poder de Dios. Yo necesito tener una experiencia y contársela a mis hijos. Esa sanidad, esa respuesta, ese problema, esa situación, esa provisión inesperada, son obras del poder de Dios nada más. Y debemos compartirla. Por eso el Señor dice: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Empecemos por ahí entonces. El primer gran legado espiritual es que le cuentes acerca del poder de Dios que tú has conocido, que tú hayas experimentado. Siguiente legado, además de hablarle del poder de Dios, vemos el verso 23. Gloria al Señor. 23 de Josué. Y dice así: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera, y aquí viene este punto que me llama la atención, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Josué le está diciendo al pueblo, en primer lugar, un hecho. Ese es el legado de la experiencia del poder de Dios. Este río se dividió por el poder de Dios. Nadie lo hizo. Eso es algo, hermanos, sobrenatural, extraordinario. Le contamos los hechos milagrosos que han pasado en nuestra vida. Pero luego Josué le dice: ustedes le van a hablar de que esto que pasó es algo que también ya sucedió en el pasado. Está allí, en este momento, cuando estamos en el tiempo de Josué,
Si usted lee el libro, el capítulo 1, dice el Señor que debía leer el libro de la ley. ¿Y cuál es el libro de la ley? El libro de Moisés, todos esos 5 libros. Entonces lo que estamos hablando, que Josué hace referencia a lo que había en las escrituras de su tiempo. Y para que Josué pueda hacer referencia a las escrituras de su tiempo, pues él tenía que haber leído la Biblia de su tiempo, la ley de Dios. ¿Cuál es el segundo punto que necesitan nuestros hijos? Además de contarles historias, testimonios, experiencias, usted debe preocuparse por dejarles un legado del conocimiento de la palabra de Dios. Importantísimo el segundo legado. Porque, hermanos, no nos movemos aquí solo por experiencia, aquí nos movemos por lo que dice la palabra. Entonces es importante que yo vea un milagro, gloria a Dios, una operación extraordinaria de Dios, pero yo necesito reforzar todo lo que vivo y lo que experimento con lo que la Escritura dice. Y Dios, hermano, no solo manda entonces a que contemos las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Dios manda que le enseñemos la palabra a nuestros hijos. ¿Cuántos creen eso, hermano? Es una responsabilidad nuestra, no solo compartir lo que Dios ha hecho conmigo, cómo se ha manifestado en mi vida. Nuestra responsabilidad es enseñarles las escrituras a nuestros hijos, hablarles. Tómese su tiempo y dígale, vení, vamos a leer la Biblia. Es más, tomá, lee vos esa parte de la Biblia. Hermano, ahí comienza el cultivo. Y estamos cumpliendo, no solo con contarles lo que Dios hizo conmigo, cómo me cambió, el milagro, esto, sino que lo estamos introduciendo al conocimiento de las Escrituras. Observe lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, que es un texto clásico del mandato de Dios de transmitirle la Escritura a nuestros hijos. Deuteronomio 6, del verso 6 en delante. Gloria al Señor. Ahí tenemos una buena porción del mandato del Señor, que creo yo que ese mandato de Dios no ha caducado, sigue vigente, porque la palabra de Dios no cambia. Deuteronomio 6 en delante dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hagamos una pausa ahí. Lo mismo que el poder de Dios. Si usted no ha vivido nada, ni experimentado nada, usted ha vivido una fe más religiosa que sobrenatural, que una fe espiritual no fingida, como dice Pablo a Timoteo, usted no tiene que compartir testimonio. Pero también dice que cuando le dice a los padres que les manda estas palabras, estarán sobre tu corazón, y a continuación le dice, y las repetirás a tus hijos. Eso me lleva a mí a la conclusión que la palabra primero debe estar en nuestros corazones, como padres. Entonces, llevamos una segunda tarea, no solo buscar el poder de Dios, sino a conocer más la palabra de Dios. Amén, hermano. Como padres, yo debo interesarme a leer más la Biblia, a estudiarla más, a preguntar más, a investigar más, a tener fundamentos. Hermanos, vivimos tiempos como el Señor terminó predicando, que el que oye estas palabras y las hace, está fundando su casa sobre la roca, pero el que las oye y no las hace, su casa está sobre la arena. Hay peligro de que nuestra vida no se fundamente en la roca, que es la palabra de Dios. La palabra es la roca de los siglos. Ahí tu familia estará segura. ¿Cuántos dicen amén? Ahí tu casa va a prevalecer contra los vientos de este mundo, contra la falsa doctrina, las falsas corrientes, contra la inmoralidad, la inmundicia. La palabra es la única que va a salvar a tu familia. Oh, gloria a Dios, necesitamos amar, como dice la Biblia. Oh, cuánto amo tu ley. Y comerla, saborearla como manjar. Los salmos dicen que la palabra es más dulce que la miel. Entonces así debe ser. Primero yo, para luego decirle a mis hijos que ellos también amen la ley de Dios. Pero hermano, ¿cómo queremos decirle a nuestros hijos que amen la ley si nunca te ven ni abrir la Biblia? ¿De dónde? No hay manera. Ni que se lo digas, ni que levante la voz, lee la Biblia. Si tú no lo haces, ellos no lo van a hacer. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esto es por imitación. Amén. Los niños aprenden por imitación. Y también nosotros seguimos aprendiendo por imitación.
Porque la Biblia dice, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Porque hay muchas personas que se fijan ya en otro hermano. Ve, lo vi haciendo algo malo. Pues no vale la pena seguir. Estás imitando lo malo. Fíjate en aquel que está firme y fiel al Señor. Imita lo bueno, dice el Señor. Y si aquel cayó y se fue a un hoyo, también tú te vas a ir. No, usted siga para adelante, fiel al Señor. Aunque todos los demás se vayan, como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero lo que te va a dar esa fuerza, esa firmeza, se llama la palabra de Dios. Porque Jesús la comparó como una roca donde está nuestra casa. Sigo leyendo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hablarás de ellas. ¿Cuándo, hermano? Dice el Señor. Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué entendemos por todos esos momentos? Levantarse, acostarse, en la casa, en el camino. Todo momento que usted tenga la oportunidad con su hijo, lea la palabra de Dios con ellos. Háblele, repítale la palabra. Y si él está contando un problema, usted ya sabe la palabra y le dice, pero hijo, la palabra de Dios dice esto. Usted le dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted la lee, entonces el Espíritu Santo va a trabajar con su mente, porque dice que el Espíritu nos hará recordar las cosas. Pero si la Biblia está siempre cerrada, ¿de dónde le va a recordar el Espíritu? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, el segundo mandamiento, además de buscar el poder de Dios, es buscar fundamentos sólidos de la palabra de Dios. Y eso se va a encontrar en la palabra. Una fe sólida solo viene de la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres que tus hijos permanezcan? Que puedan soportar, hermano, una tentación, pues manténlos ahí unidos a la palabra de Dios. Ya cuando ellos crezcan y tomen sus decisiones, ya es responsabilidad de ellos, pero tú cumpliste con tu trabajo. Tú no permitiste que se metiera otra cosa más que la palabra de Dios en sus mentes. El verso 8 sigue diciendo, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Ese texto interesante, o sea, como quien dice, se lo va a poner como adorno aún sobre él, la palabra de Dios. Y tal vez no vamos a ir literalmente, porque los fariseos lo entendieron literal y se ponían unas cositas en la frente y ahí andaban los rollos de la palabra de Dios en miniatura. Dice, wow, ese anda en la frente la palabra de Dios. No, la Biblia la mostramos en nuestro comportamiento diario. Que ellos vean tu comportamiento y podríamos decir así simbólicamente, que vean tu frente en alto porque tú vives la integridad de la palabra de Dios. Eso va a ser lo mejor, el mejor testimonio de que la palabra es verdad, cuando nosotros le decimos lo que dice la palabra y ellos nos ven que cumplimos lo que dice la palabra. Entonces eso va a ser un mensaje poderoso, además de los testimonios, la palabra de Dios. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios. Qué bueno es que adornemos entonces nuestra casa con la palabra de Dios también. Así es que, hermano, ¿cómo vamos a dejarle un legado espiritual si no vamos como la palabra de Dios nos está mandando? Buscando testimonios de los hechos poderosos de Dios en nuestra vida y metiéndolos a la palabra de Dios constantemente. Esa es la manera que vamos a garantizar una buena herencia espiritual. Y no importa, hermano, que no pudiste darle toda la educación, todo el dinero, pero tú le dejas lo mejor y lo más glorioso, que se llama la palabra viva, que los hace sabios para la salvación en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y después la palabra se va a cumplir, porque dice, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios traerá la provisión también. Además de la salvación, de la vida eterna, Dios traerá las añadiduras a tu casa. Así es que enfócate en la palabra, en los fundamentos, y no te preocupes tanto en las añadiduras. De las añadiduras se preocupa Dios. Se encarga Dios, gloria al Señor. Mire, con estos dos puntos hay un tercero, pero quiero unirlos, porque es interesante. Encontré este versículo que le dijo el Señor a los fariseos, porque ellos estaban equivocados en muchas cosas, a pesar de que habían leído la palabra, pero no conocían a Dios, al Dios de la palabra. Y ese es el error. Y por eso me gusta Mateo 22, 29.
Donde creo que para nosotros ahora es una bonita aplicación de juntar las dos cosas. Busquemos cómo llevar a nuestros hijos a experiencias con Dios, pero busquemos cómo ellos profundicen en la palabra de Dios. Porque sin estas dos cosas hay un peligro, dice Jesús. Mateo 22, 29. Mire, le dice el Señor. Entonces, respondiendo Jesús les dijo. ¿Qué les dijo, hermano? Erráis. Comienza por ahí. ¿Qué cosa es errar, hermano? Equivocarse, fracasar, desviarse. Ustedes están equivocados, dice. Erráis. Están perdidos, como le diríamos a alguien. Tú no sabes lo que estás diciendo. Entonces, erráis. ¿Pero por qué, hermano? Dios no quiere eso con su pueblo. Dice, erráis ignorando en primer lugar las escrituras y en segundo lugar y el poder de Dios. ¿Se da cuenta que Dios quiere que tengamos las dos cosas? Que nosotros, que usted no ignore ni el poder de Dios ni las escrituras. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle una ofrenda, aplauso al Señor. Por eso, gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero poder de Dios y quiero escritura, quiero palabra de Dios. Ese es el balance perfecto, porque la Biblia dice que la Biblia, la palabra, es la espada del Espíritu. Entonces nosotros vamos a sumergirnos, nosotros primero y a nuestros hijos, a buscar la experiencia con Dios. Y eso lo hemos dicho muchas veces, y quizás lo ha oído, si no lo ha oído lo repito. Cada persona tiene que tener su encuentro con Dios. Y eso incluye a tus hijos. No es que los traigas a la iglesia, ellos necesitan su propia experiencia con Dios. Eso estamos clarísimos de eso. Porque no es por tradición. Si fuera por tradición, qué bueno. Entonces con solo que venga yo ya está asegurada toda mi casa y mi familia. Cada quien, hermano, cada uno debe buscar a Dios, cada persona. Entonces esa es nuestra mayor preocupación. Que no solo yo me sienta seguro. ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mis hijos? Y si están los nietos, pues trabaje también con los nietos, gloria a Dios. Si se lo llegan a dejar, ahí léales la palabra a sus nietos. Si sus hijos están descarriados y no lo hacen, usted aproveche y hágalo entonces con sus nietos. Porque es importante que no dejemos de hacer esta tarea, porque de eso depende, hermanos, el futuro de esa nueva generación. Gloria al Señor. Y voy a un tercer punto entonces, además de la experiencia que es el poder de Dios y las escrituras, como legado espiritual. Vamos a ver el verso 24. Hay un punto para ir concluyendo ahí. ¿Qué es el legado espiritual para nuestros hijos? Además de estos dos puntos anteriores. Dice 4:24 de Josué: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Y el final lo subrayo. Dice: para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El tercer gran monumento, la tercera piedra que edifica tu monumento, tu herencia espiritual, se llama: enséñales el temor a Dios a tus hijos. Gloria a Dios. Porque quizás el tema de la experiencia, Dios sabrá en qué momento los va a tocar a ellos, en qué momento van a tener encuentro con Dios. Quizás la palabra la estás enseñando y todo eso, pero aquí viene un tercer elemento que tú debes procurar ya cimentarlo en ellos, y es que ellos aprendan qué significa el temor al Señor. ¿Qué es temer a Jehová? No es tenerle miedo. ¿Qué es temer al Señor? Es respetarlo, es honrarlo, es apartarse de lo malo, es, hermano, vivir una vida que le agrade a Dios. Eso es lo primero. Entonces, hijo, yo sé que tú tienes muchas dudas, muchas preguntas, pero el Señor nos va a ayudar a responder esas preguntas, y tú vas a encontrar respuestas con tu propia experiencia con Dios. Pero una cosa yo te aseguro: si temes al Señor, todo te irá mejor. Bendito el Señor. Te irá bien, dígaselo, hermano. Te irá bien si le temes a Jehová. Gloria a Dios. Aunque él no entienda, ¿y por qué esto no es malo? ¿Y por qué los otros lo hacen? Todavía no tenemos toda la respuesta, seguiremos estudiando, pero hagámoslo, porque eso es temer al Señor. Es lo primero y lo fundamental. Tenemos que dejar el legado del temor a Dios. Miren lo que dice el Salmo 34:11. Creo que David, el salmista David, que escribe muchos salmos,
estaba interesado él no solo en contarle a sus hijos cómo mató a Goliat, no solo contarles y leerles la palabra, sino dice el Salmo 34, verso 11, venid, dice, hijos, como llamando a sus hijos, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Se da cuenta que el temor se puede enseñar entonces? Ellos no saben qué bueno, que sea malo todavía quizás, o tienen dudas de ciertas cosas. Y ni nosotros a veces, hermano, porque están saliendo cosas que nunca hemos oído, hemos visto, y necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Pero si hay temor en tu corazón, no importa si sepamos si es bueno o no es malo, con solo el temor de Dios te va a prevenir hacer lo malo. Te va a cuidar, les va a cuidar sus vidas, hermano, de tomar una mala decisión. Por eso dice, el temor de Jehová os enseñaré. Y creo que cuando leo Proverbios, que es escrito por el hijo de David, entonces creo que tuvo efecto enseñar el temor de Dios a su hijo. Porque luego el proverbista en el capítulo 14 y verso 26 declara lo que es el temor de Dios para él. Lo que él recibió ahora de adulto, él puede entenderlo, quizás lo que no entendía de adolescente. Pero dice Proverbios 14, 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Wow, en otra palabra, ahí está la seguridad. Lo mejor de todo es temer a Dios. Dios, qué bueno que mi padre me enseñó a temerle. Y termina diciendo, y esperanzas tendrán sus hijos. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan esperanza, hermano? Sígale enseñando el temor a Dios, aunque a ellos no les guste oírlo, sígalo haciendo. Porque usted le está dando esperanza sin que ellos se den cuenta. ¿Sabe que una versión más actualizada se oye así? El que teme al Señor alcanzará seguridad para él y para sus hijos. Así es una mejor manera de entender ese texto. O sea, cuando usted está obedeciendo a Dios, buscando a Dios, usted se está asegurando usted, pero también a sus hijos se le está enseñando el temor a Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Necesitamos dejarle un legado a nuestra familia espiritual. Que nosotros primero hoy digamos al Señor, Señor, yo necesito tener mi propia experiencia contigo. Hermano, la experiencia de conversión es una experiencia maravillosa de transformación. Es cuando tú ya aborreces todo lo malo y tú amas ahora lo que a Dios le agrada. Y la experiencia de la palabra de Dios, que Dios nos dé amor por su palabra, que sientas deseo, como cuando sientes deseo de comer, de alimentarte, tú digas, no he leído la Biblia, me hace falta leer la Biblia. Y cuando te vean tus hijos de esas cosas, entonces ellos van a ir entendiendo ese modelo. Van a ir viendo ese ejemplo, gloria al Señor. Y verdaderamente tendremos un legado espiritual que va a ayudar a este tercer punto, que ellos puedan saber qué significa el temor al Señor. Hermano, no habrá nada fuera, ni diablo, ni corriente que pueda arrebatarle lo que se ha sembrado en el corazón de ellos. Y creemos en el nombre del Señor que le dejaremos ese legado espiritual con la ayuda de Dios, hermanos. Diremos, le dejaremos este legado a nuestros hijos. Nos comprometemos a conocer más el poder de Dios, a conocer más las Escrituras y a temer más al Señor, y nuestros hijos estarán seguros. Póngase de pie esta mañana, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor, bendito su nombre. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.